Hola, hola, hola. Sí. Tenemos prendidos los micrófonos, ¿sale bien? Parezco Zanoni. Bueno, antes que nada, gracias por venir a todos. Expo Talentos. Expo Talentos, de alguna manera, es una presentación de la última tesis o de la mejor tesis del último año, o la selección de esta tesis que, en este caso, va a ser presentada por Natalia Stímolo. Natalia Stímolo estuvo trabajando conmigo en ese proyecto de tesis que nos parecía una locura al principio. Uno tiene una mirada de que a partir de hace un tiempo hemos tratado de cambiar la idea de las tesis, que no sean solo productos, porque el armado de productos turísticos lo podía armar cualquiera. Decíamos, che, un producto turístico lo arma una señora que vive a la vuelta de mi casa y que organiza viajes a Europa. Bueno, también podría ser el trabajo de planificación de un destino turístico y empezar a organizar circuitos, y el armado de un proyecto turístico también incluía como parte de la tesis. En este caso, la dificultad que traía esto era el mercado, la demanda. Bueno, armó Natalia, trabajó, se sentó conmigo en el primer momento, venía con una propuesta de armar turismo chino o turismo idiomático chino en Córdoba. La verdad que me pareció una locura poder encontrar algún chino. Después me pareció una locura poder encontrarse en el mercado chino para hablar. Bueno, yo medio que al principio, cuento la verdad, que desestimé la idea, le empecé a decir, mirá, me parece que podrías buscar otra cosa, porque, bueno, como ella es bastante eh, peculiar, y además le gusta, es obsesiva y le gusta, digamos, los desafíos, se animó a trabajar y a seguir investigando. Entonces, yo iba analizando con ella pasos del trabajo y dije, bueno, vamos a trabajar con Córdoba, entonces hacer el relevamiento de Córdoba, y yo le iba midiendo y traía el relevamiento de Córdoba y venía permanentemente. Luego, cuando llegó a demanda, dije, acá se da cuenta que demanda no es, y cambiamos el proyecto y armamos algo sobre la ciudad de Córdoba. Empezó a trabajar con demanda y empezó a conseguir por la web, por el Facebook, conectarse con eh, empresas chinas, y empezó a recibir respuestas en inglés de ese mercado chino que era cuando, Lejano. cuando era lejano. Cuando llegó, cuando lo trajo, cuando empezamos a analizar, dije, bueno, está buenísimo. Entonces, si te contestaron, empezamos a ver y ahí empezamos a entusiasmarnos los dos, porque al principio, confieso, No. descreía del proyecto, descreía como tutor, y entonces la veía muy lejano. Entonces, después ella me entusiasmó, empecé a aprender, a conocer de ese mercado desconocido, y empezamos a desarrollar juntos ese proyecto del mercado chino para el turismo idiomático en Córdoba, con todas sus posibilidades. Así Es que cierto. esa es la idea de la presentación de este trabajo. Natalia, además de ser una persona, bueno, como cuando generamos una relación de seminarios que está más allá de las clases y termina siendo una relación personal en ese espacio de encuentros, las tesis también terminan siendo una mesa de llanto, de diálogo, de cariño, de afecto, porque nos encontramos y empiezan a pensar en todo lo que pudieron haber hecho, en lo que no podrían haber hecho, en poder cambiar el tema, en saber si están bien. Bueno, y termina siendo una sesión psicológica hasta que lo encaran, lo enganchan y van para adelante y ya no hay quien los pare. Y bueno, y eso fue lo que sucedió entre nosotros en esa relación con Natalia, que ha generado que mis expectativas también crecieran y que haya sacado una excelente nota también en su trabajo final, porque también le gustó mucho al rector, Alberto Rabat, la tesis, y con un entusiasmo también a ponerlo en marcha. Así Ese es. es el proyecto, tratar de poner en marcha el trabajo final, y ella se va en búsqueda de ese proyecto a Brasil. Así que se va a Brasil un tiempo para tratar de llevar adelante ese proyecto. Bueno, por eso, por todo ese impulso, por todo ese movimiento, por esa capacidad, por esa obsesión, por esa terquedad, ha hecho que Natalia Estímulo sea la que presente en este año
Expo Talentos por su excelente trabajo y por su condición profesional ante esta actividad como es el turismo. Bueno, Así gracias, que lo Marcos. dejo a ella. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno. Gracias chicos. Gracias chicos por venir a todos. Bueno, como ya Marcos me presentó, no hace falta que empecemos con todo el preámbulo. Pero bien, cuando yo elegí seminario, lo hice en un marco bastante personal. Mi madre había fallecido el mismo día que yo empezaba seminario, cursaba 7 materias a la vez, trabajaba, así que todo lo tenía que hacer modalidad a distancia. Me fue bastante complicado al principio. Había empezado con una compañera que no nos conocíamos y eso también trajo un poco de expectativas y divergencias que bueno, después tuve que continuar sola, ella continuó con su proyecto y yo con el mío, pero como Marcos decía, yo desde el principio ya que sabía que quería turismo idiomático y para la población china, pero estamos hablando de 8.000 kilómetros de distancia, hablamos 2 lenguas totalmente distintas y con un protocolo diferente, porque pensar en China no es totalmente oriental, es lejano, y si uno dice, ¿qué sé de China? Es la muralla, que hablan mandarín, si es que uno sabe, que todos los productos que usamos son de China, y más allá de eso uno no conocía. Así que bueno, empecé a investigar. La primera impresión que me pareció que, bueno, dado que Argentina en el 2010 y 2011, lo que los diarios indicaban es que la presidenta estaba haciendo muchos viajes hacia esa región y también los comités diplomáticos y empresarios eran cada vez más frecuentes. Entonces yo dije, bueno, realmente entonces China puede ser algo viable. Esa era mi hipótesis, donde empecé a elaborar todo mi tesis, ¿no? O sea, el objetivo que yo perseguía, esta es la portada de la tesis, era una propuesta para la enseñanza del idioma a los ejecutivos chinos. En un principio yo había pensado universitarios chinos. Hablamos con un contacto de la agencia Córdoba Turismo, que es el señor Adrián Bosoletti, que nos indicó que los universitarios chinos no eran viables porque generalmente la visa para estudiantes, para estudiar español en una universidad, requiere una visa específicamente de estudios y no una visa de turista. Por razones las visas le están demorando entre 4 y 5 meses, así que directamente nuestra nación tiene permiso para quedarse en el país a cualquier extranjero de 90 días, sin posibilidad de renovación, así que como turista no podían estudiar. Bueno, es ahí donde tuvimos el primer traspié con mi compañera, hablándolo en el colectivo. Ella dijo, yo no quiero seguir. Yo dije, bueno, no podemos seguir entonces con la población universitaria, podemos hacer ejecutivos, dado que esto que les indicaba previamente de lo que estaba leyendo en el diario, se me da la posibilidad. Marco nos había dicho, no, verdaderamente me lo dijo con amor, pero yo seguí insistiendo y dije, quizás pueda seguir. Así que, en fin, los objetivos de mi tesis fueron estos: desarrollar un producto turístico cultural educativo, después conocer que la demanda de ejecutivos chinos, conocer la oferta de la ciudad de Córdoba, que esa es la primera etapa que se hace en el relevamiento, y como último objetivo era integrarlo todo en un producto que sea cultura, tradición, educación e intercambio económico entre Argentina y China. Entre esta investigación que yo fui haciendo me encontré con una entidad que se llama FIECA, que es una fundación que promueve el intercambio de estudiantes chinos en Argentina y argentinos allá o sea, viceversa, ¿no? Un intercambio. Pero esta entidad al principio me apoyó, pero como cuando yo cambié la demanda, la cambié por ejecutivos chinos, ya me quitó el apoyo directamente, así que ya estaba de nuevo en cero. Entonces allí lo que hice fue buscar en Facebook, en Google, empresas. Me fui encontrando que tenía que usar el inglés para poder
para poder darme a conocer, para poder empezar a desarrollar. Bueno, ahí desarrollé las encuestas y esta encuesta la tuve que la tuve que traducir al inglés. Y a partir de ello pagué un sistema de mercado, un sistema de encuestas que me costó unos $250 para que puedan promover a las empresas. Y ahí es donde estaba digamos, la sorpresa que nos encontramos Marcos y yo, que nos respondieron. Bueno, de estas encuestas fue compuesta en 2 etapas, una primera encuesta y después una segunda encuesta. En la primera encuesta Marco más o menos me dio las pautas, yo las revisé, las desarrollé, que básicamente era saber los datos demográficos, el tipo, cuántos idiomas hablaban, si estarían interesados en conocer Argentina, si estaban interesados en conocer Córdoba y si la conocían, por qué la conocían a nuestra ciudad. De las 17 preguntas que se hicieron a 20 empresas, entre ellas estaba Shanghái, Taiwán y Pekín. Me la respondieron 72 gerentes y ejecutivos. Así, en cuestión de una semana tuve las respuestas en mi correo electrónico y no lo podía creer. Cuando las empecé a revisar estaban todas completas. Y me arrojaron estos datos. La mayor población que empezó a interesarme fue entre los 25 y los 44 años, que era la población ejecutiva que estaba en el rango que yo estaba buscando del perfil de que estaría interesado en venir a estudiar el idioma aquí. Bueno, el estado civil fue muy repartido, el 44% son solteros y el 43% eran casados dentro de la torta, lo que mayor relevancia tenía, dado que la cultura ya acerca del matrimonio es muy distinta a lo nuestro. Allá se casan y se divorcian varias veces, es una cuestión cultural esto de ser soltero o casado. Y otro dato que me llamó mucho la atención fue de los ejecutivos, los recursos humanos que están al mando, es paritario, realmente no hay una diferencia entre hombres y mujeres. De hecho, también hay un problema, ya lo sé, los recursos humanos son bastante escasos en cuestión a la alta gerencia. ¿Por qué? Porque China fue hasta un tiempo fue socialista, donde estudiar es relativamente imposible, porque hay 4.000 universidades, pero la población son 400 millones de habitantes. Así que está asegurado la educación hasta el secundario, o sea, hasta el 9º año. De ahí en más, la especialidad ya sea el trayecto profesional que le llaman o la especialidad para universidad, se hace cada vez más complicado. De hecho, entre toda la investigación que hice, me encontré con que los padres de los alumnos generalmente pagan mucho dinero para que sus hijos ingresen a la universidad. Y llega a ser tan estresante que han habido hasta suicidios. Es decir, que salir al exterior es una vía una posibilidad que tienen a la hora de poder seguir estudiando. El factor económico tienen, pero la posibilidad dentro de su país es bastante escasa casi. Así que hoy por hoy, generalmente todo lo que es los recursos humanos en alta gerencia son importados, o sea, vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, y algunos de América Latina están interesados porque como está el intercambio con América Latina en los últimos años, en los últimos 10 años, está siendo cada vez más alto. De hecho, Argentina es uno de los socios económicos más importantes, así que el español es una obligación dentro de la currícula, no solo en el secundario, sino también dentro de las empresas. Así que las empresas sí estaban interesadas hasta este momento de que sus empleados aprendan el idioma o lo perfeccionen. Bueno, acá hay dos ítems que yo noté
si bien estudiantes, el 39% de los gerentes y ejecutivos siguen estudiando posgrados o terminan carreras universitarias. El 35% es profesional. Esto es lo que yo hoy les indicaba, trayecto profesional. Allá una diplomatura es un trayecto profesional, diplomatura en agronegocios, diplomaturas en ingenierías, ese tipo de diplomatura es lo que llaman profesional. Y el resto eran ejecutivos que son o hijos de empresarios que directamente continúan en la empresa como tales. Los estudios cursados, el 27% son universitarios, el 23% tienen diplomatura y doctorado a escasamente un 8%. Y como indicaba, el 33% son profesionales, muchos de ellos son que hay otro ítem dentro del secundario y la diplomatura que es una especialidad, que son títulos de un año. Bueno, cuando les pregunté qué idiomas hablan, acá me sorprendí bastante porque son políglotas directamente los chinos. El japonés, por la cercanía que tienen, representaba un 14%. Sí, se considera que sepan francés, italiano, alemán, ruso, generalmente es porque son exportadores en esos países. El 16% saben español. Desde 1952, el español está siendo considerado una lengua que se requiere estudiar. No es obligatoria, está siendo incorporada. Generalmente quien sabe español es como decir, como antes era para nosotros saber francés o saber otro idioma que no fuera el inglés o el portugués. Hoy por hoy es tan necesario. Bien, es una lengua elitista lo que le llaman. En 1952, en la Universidad de Pekín se fundó el departamento de español y a partir de eso cada vez está incorporándose más relevancia. Hay diplomas que se miden en ABC según los niveles que tienen y se pueden rendir en la universidad o directamente acá en Buenos Aires. Así que y en el inglés el 53%, dado que fueron colonia británica hasta hace muy poco tiempo, entonces por eso la lengua inglesa está incorporada como curricular obligatoria. Ellos utilizan mucho el Facebook como redes sociales. Esta pregunta yo la hice en realidad a través de qué contacto podría tener a la hora de promocionar el producto turístico. Facebook es un 45%, Twitter un 36% y otras redes son redes que están en chino directamente, las cuales las he navegado solamente por curiosidad porque realmente no les entendí nada. Ellos hablan mandarín como lengua oficial, pero tienen más de 30 dialectos en el país, así que por ende únicamente el inglés es como vía de contacto hoy por hoy. Cuando ellos van a buscar información, esta pregunta la verifiqué realmente hacia dónde, cuando ellos eligen informarse acerca de por dónde viajar o cómo viajar, lo hacen a través de la web como mayor relevancia por una búsqueda personal o a través de agencias de viajes. Ferias y congresos lo hacen. Argentina ha logrado el año pasado ingresar a una feria de turismo. Van y visitan, sobre todo las empresas grandes, las grandes de grande envergadura, lo hacen justamente para contactarse a la hora de viajar. Tenemos también en este punto algo muy relevante. China es uno de los países que para nosotros trabajar como agencia de viaje tenemos que estar autorizados ante la Secretaría de Turismo de la Nación. Son solo 4 empresas, 4 agencias de viaje que están en Buenos Aires, que las únicas que pueden operar con China. No cualquiera lo puede hacer. Eso también me encontraba con otro punto en contra a la hora de elegir esta demanda. Entonces me tuve que buscar la vuelta para poder hacerlo. Bien, la organización del viaje lo hacen cuando se deciden viajar, la mayoría por una agencia de viaje especializada. Directamente, hoy por hoy la cuenta por cuenta propia que representa el 16% o un intercambio el 19%,
Recién ahora los chinos, después de haber sido dejado de ser socialistas, se están atreviendo a hacer viajes solos. Ellos generalmente lo hacen con comitente grupo. A la vez la toma de decisiones la hacen todo a través de cadena. Es decir, para poder hablar cuando me contestaron algunas encuestas, lo tuve que hacer con el gerente de recursos humanos, con el gerente de relaciones públicas, con el gerente de mantenimiento, o sea, así, o sea, no toman, hasta para contestar muchas veces, realmente algunas encuestas incompletas que tuve que volver a reforzar, la toma de las respuestas fueron de a 3 personas. Eso también tienen que las cadenas de mando son, o de toma de decisiones son bastante largas. Y las actividades del tiempo libre, esta pregunta la hice justamente para saber qué ofrecerles. Ellos les gusta el paseo cultural, odian las salidas nocturnas, no les gusta ni la playa ni el sol. Es totalmente, o sea que Carlos Paz era, por ejemplo, una de estas cuestiones, y va a ser netamente imposible. Eso me encontré con algo totalmente sorprendente, que no les gustara salir, que no les gustara, no. Bueno, solamente les gusta lo cultural y sí les gustaba el ecoturismo, el aire libre. Pero que no sea playa y río, o sea, playa y sol. En fin. Y también lo que es relaxo spa, porque para ellos, primero, antes de hacer un negocio, hacen todo un protocolo para conocer a la persona con la que van a hacer negocios. Primero les gusta distenderse a través de cualquier organización. Es decir, nosotros pensamos, primero vamos a los negocios y después festejemos el contrato. No, ellos al revés. Vamos a primero conocernos y después vamos a hacer el contrato. Eso también es como que en ese aspecto somos muy diferentes a la hora de empezar. Y otra curiosidad que también tienen, por ejemplo, un empresario, o una persona de negocios que se acerque de blanco o de negro representa a la muerte, o sea que tampoco, si uno va a hacer negocios con ellos, no hay que vestirse ni de negro ni de blanco. Es algo también. También las tarjetas tienen que ser dadas de una forma que una de las dos manos, la tarjeta tiene que ser bilingüe, tiene que estar en chino y tiene que estar en inglés, en la reversa. No hacen reuniones los días 4, por ejemplo, porque es de mala suerte, sí, los días 8. Es todo un tema, o sea, realmente yo cuando me encontré digo, ¿con qué mercado me estaba metiendo? Pero fue bastante interesante. Bueno, lo que es hospedaje, dado que a ellos les gusta venir en grupo, es decir, lo que era suite individual no era algo contemplado porque realmente preferían estar juntos. Entonces, esta pregunta yo la alargué en realidad para saber qué tipo de hoteles les gustaba, con qué servicios. O sea, la encuesta iba con una reversa detallado los servicios de o sea, de un hotel de 5 estrellas, de 4, de 3. Un departamento ejecutivo, que era una de las opciones. El 37% quiso hotel de 5 estrellas, 24 hotel de 4 estrellas, el 24%, y departamentos ejecutivos, el 11%. Bueno, la estadía aquí era justamente para saber, dado que para que aprendan un idioma tienen que ser o intensivo de 2 semanas, o sea que ya ahí también era una cuestión de elegir a ejecutivos que ya hablaran el español, al menos lo que yo anteriormente les decía, que ellos tienen ABC, bueno, que supieran, ya tendrían el primer diploma hecho, para que en 2 o 4 semanas pudieran aprender la lengua, dado que era también el programa muy intenso. El 15%, bueno, indicaban 10, esto está bastante repartido. Lo más importante fueron 2 semanas o 4 semanas para poder aprender la lengua española. Pero si yo decía 4 semanas, la programación iba a ser bastante extensa y bastante costoso también. Así que yo me apunté por el 25% que representaba las 2 semanas. El dinero que ellos estaban dispuestos a pagar por un programa semanal estaba entre menos de $1000, bueno, la mayor parte obviamente que gastaron lo menos posible, o
lo que realmente a mí me interesó, que el 33% era capaz de pagar más de $2.000 semanales. Eso me llamó bastante la atención y también me pareció bastante óptimo. La composición del grupo de viaje, evidentemente todos, el 84% me indicó que vendrían en grupo. Es decir, que ya tenía que pensar justamente el tipo de hotel, elegir algo que me pudieran dar habitaciones con base doble o base triple. Bueno, ¿qué expectativas tenían a la hora de viajar? El 66% me indicó conocer otra cultura y dentro del 31% que representaban otros eran hacer negocios. Así que hacer nuevos amigos, ellos realmente no vienen a hacer, no les interesa intercambiar con el argentino, a solamente conocer la cultura y hacer tratativas comerciales. La motivación que refuerza la anterior, es lo que donde me daba la amplitud acerca de por qué elegirían hacer el viaje, y es por prestigio, estatus, otra por esparcimiento y otra, bueno, en los porcentajes más bajos eran el 4% hacer nuevos amigos. Entre los otros, realmente no eran relevantes las respuestas, por eso no las incluí ni tampoco no les presté atención. Pero realmente para un chino ver una cultura o sea, otra cultura es prestigioso a nivel personal y a nivel laboral, porque en la currícula realmente les dan mucha importancia a que hayan estado en otro país o aprendan una lengua extranjera. ¿Dónde desempeñarían sus conocimientos a nivel profesional, a nivel personal y a nivel académico? A nivel personal, bien, como les indicaba, para un chino es importante aprender la cultura de otra nación, y a nivel profesional, por lo que anteriormente indiqué, que eso es muy importante para ellos a la hora de cambiar, porque tienen una característica los chinos, cambian mucho de empresa, no hacen carrera como nosotros esperamos, estar 20, 25 años en una empresa y jubilarnos allí. Ellos directamente, el cambio es uno de los factores, es forma de su vida, es decir, si le dan más posibilidad de hasta cambiar de ciudad, lo hacen, con tal de tener mejor prestigio profesional. Bueno, cuando yo le traje las respuestas, los resultados de la primera encuesta, Marcos me mandó un nuevo desafío, hacer una segunda encuesta para reforzar sobre el conocimiento, o sea, con el objetivo de saber si conocían Argentina, si conocían Córdoba y si conocían Córdoba, ¿por qué la conocen? ¿Y qué motivaciones le traerían a estudiar a Córdoba? Entonces yo volví a reenviar esto a las empresas y tuve respuesta de aproximadamente fueron unas 39 encuestas. El 55% me contestó que sí, conocían, dentro de ese 55%, también conocían a Córdoba. Me sorprendió que bastantes conocieran Argentina. Cuando pregunté los motivos, realmente fue triste de que fueran los íconos culturales Maradona y el tango. O sea, pero bueno, eso es evidente que es, y bueno, y Messi hoy por hoy también es uno de los íconos. De las preguntas que le indiqué, ¿cuál de estas ciudades conocen? Buenos Aires fue por mayoría el 71%, Córdoba el 9%, Mendoza, Santa Fe, Misiones y Salta y la Patagonia fueron los de menor, a excepción de la Patagonia, que tenía un 15%. Entre todos la conocen las regiones por ser la Patagonia, bueno, por ser históricamente por sus hielos, por las ballenas y por todo. Buenos Aires por el tango y a Córdoba por su tradición universitaria. Mendoza, bueno, por los vinos,
lo que hay una empresa de esas que ya estaban haciendo importación de vinos de, de Mendoza. Y a Santa Fe la conocen porque fue sede de turismo idiomático hace un par de años. Aquí es la pregunta que yo les hice: ¿qué motivación les llevaría a conocer Córdoba? El 23% por la tradición universitaria, el 44% por sus atractivos culturales, porque conocen, o sea, que o sea, el legado jesuítico es patrimonio cultural de la humanidad, así que por eso es una de las cuestiones que más relevancia tuvo. Y en un porcentaje menor por ser más económica, por su ubicación geográfica, porque como es corredor bioceánico, para, y es, y es por su gente, bueno, el 5% que no representa mucho. Les pregunté si estudiarían en Córdoba. Dentro de esas 39 encuestas, el 68% me indicaron que sí estudiarían aquí, en vez de Buenos Aires, o de Santa Fe, o de Mendoza, y el 32%, bueno, indicó que no. Aquí esta pregunta la hice justamente para saber qué tipo de programa es lo que estarían, cuando a la hora de hacer diseñar la programación, qué tipo de programa ellos estarían dispuestos a tener. El 59% indicó algo completo: alojamiento, clases, comida y excursiones. Bueno, después estuvo repartido en alojamiento, clases, sin comida y excursiones con un 19% y un 17% con alojamiento, clases, comida y sin excursiones, es decir, las querían hacer por separado. Y solo plan de clase, un porcentaje de 5%. El tipo de programa, esto me fue muy interesante porque el español en general lo ofrece España, es uno de los principales competidores, de hecho es la cuna. Ofrece el español en general como mejor programa, entonces realmente para venir a Argentina a estudiar les sale más barato estudiar en España. Pero como tienen un intercambio y están interesados en Latinoamérica, el español de negocios o un español especializado en agronegocios era mucho más interesante. Y eso es lo que me arrojaron las encuestas a la hora de diseñar la propuesta. Bueno, las conclusiones de esto: el target donde estaba orientado esta tesis era un profesional de entre los 35 y los 54 años, que quería un hotel de 4 o 5 estrellas o un departamento. La estructura de género de origen chino estaba equiparado entre hombres y mujeres de forma igual. Prefieren viajar en grupo, ya sea hombres de negocios. Bueno, se informan previamente antes de viajar. Cuando preparan un viaje lo hacen a través de una agencia de viajes o programa de intercambios, o en última instancia lo hacen solos. Al estudiar una lengua extranjera lo hacen por prestigio y estatus. Y cuando realizan una actividad en el país que visitan, lo prefieren los recorridos culturales o visitar lugares donde se puedan relajar, y por el contrario, como dije, no les gustan las salidas de noches ni el sol en la playa. Lo que sí demostraron que no buscan hacer amigos, sino por el contrario buscan buenas relaciones comerciales. Bueno, en realidad el tema de demanda fue, como les había indicado, fue un desafío importante. Cuando terminé esa etapa yo me sentí muy satisfecha con lo que había hecho, porque ya estaba, para mí ahí ya había terminado mi tesis. Todo lo que venía a partir de allí ya era complemento, ya era cuestión de buscarlo acá, en Córdoba. En la primera etapa lo que hacen es el relevamiento, que es lo más tedioso, lo que más a veces nos lleva, porque hay que recorrer lo que ustedes elijan, tienen que hacer las fichas técnicas, y eso es lo más engorroso. Pero lo más, para mi modo de ver, la satisfacción que a mí me dio fue la demanda, porque apliqué el intercambio justamente con quién iba a ser mi público.
Y la verdad que las dos encuestas a mí me llenaron de satisfacción y me dieron ímpetu de continuar la tesis, porque la verdad que el relevamiento me llevó mucho más tiempo de lo que yo había considerado. Así que si tienen preguntas hasta aquí, por favor, chicos, siéntanse libres, me siento hablando sola. Sí. Sí. Va de nuevo. Estas preguntas, estas dos encuestas que hiciste, te han permitido perfilar las características del público. Sí. A la hora de cuantificar, ¿de qué tamaño de mercado estamos hablando? O sea, ¿cuántas personas de China, ejecutivos chinos, estarían dispuestos a venir a consumir este tipo de productos a Córdoba? Claro. ¿Eso lo has logrado, digamos, en el trabajo? En el trabajo yo tenía 400 empresas. Es lo que más o menos, o sea, que trabajan con el mercado latinoamericano, porque no es todo Pekín, no es todo Shanghái, específicamente quienes trabajan con América Latina, que trabajan con el idioma español, son 400 empresas aproximadamente. Yo envié a unas 100 empresas y de esas me contestaron 20 empresas. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces continúo. El producto turístico que llevaba era turístico, cultural, educativo. El aprendizaje del idioma y las características que tiene era trabajar con el agronegocio, trabajar con el agroalimentario, trabajar con las industrias del sector. Y Córdoba es una provincia que tiene muchísimo. O sea, tenemos desde del chivito hasta el trigo, hasta la soja. Es decir, tenemos mucho para ofrecer. Y realmente lo que necesita es un intercambio para exportar, para importar o conectarse con productos y servicios. Bien, entonces allí donde empezó mi trabajo de desarrollar lo que tenía en mente. El programa central que desarrollé era una duración estimada de 14 días, en donde empezaba un lunes a la mañana recibiendo a los ejecutivos chinos desde Córdoba. O sea, se le ofrecía el transfer desde aquí. Hay 8.238 kilómetros desde China, desde Pekín hasta aquí. No hay vuelos. Un factor en contra es que no hay vuelos directos. Así que por ende tienen que ir por España, por Alemania o a través de Sudáfrica. Y los costos son bastante elevados. En esta investigación encontré que yendo por Sudáfrica, por Ciudad del Cabo, sale muchísimo más barato que a través de España. Entonces, directamente arriban a Buenos Aires, de Buenos Aires vienen a Córdoba, a nuestro aeropuerto. La región por recorrer era la ciudad de Córdoba y la provincia. Yo elegí no más de 30 o 50 kilómetros a la redonda. No busqué regiones muy lejanas por una cuestión de que los costos también se elevan, ¿verdad? Y las actividades a desarrollar, el curso de español aquí en el colegio IES, incluyendo clases temáticas orientadas hacia el agronegocio, siendo actividades teóricas y prácticas que comprenden el conocimiento de la cultura argentina y la visita a establecimientos comerciales agrícolas ganaderos. Entre las visitas a establecimientos agrícolas ganaderos, yo realicé una propuesta de trabajar con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Agronomía. Visitar tambos, visitar campos de soja, visitar la Arcor, es decir, distintas industrias, y a ofrecerles mesas de negocios donde ellos puedan, a través de un traductor, poder intercambiar los productos y los servicios.
intercambiar tarjetas, como le dicen ellos. Es una posibilidad dentro de la semana. Generalmente esto lo dejaba para un viernes a la tarde, para que se distendieran. O sea, las clases estaban ofrecidas a la mañana, de lunes a viernes, y el viernes generalmente era para una visita o una ronda de negocios. Y sábado y domingo es lo que yo decidí visitas a la estancia jesuítica, las de Colonia Carolla y Jesús María, que están cercanas y son también allí hacerles todo un recorrido por la zona, la posibilidad de visitar, probar el salame de la colonia, probar el chivito, pero que puedan probar las comidas típicas. Y a su vez, durante la semana, sacarlos a comer, por ejemplo, al Arrabal, que tiene la posibilidad de una cena show. De eso también integrar, ya que están emocionados con el baile del tango, llevarlos allí. Le había elegido Tsunami para que aprendan bachata y tango, ya que el tango es algo, un icono cultural. Decidí incorporar la bachata y el tango como para que sea un conocimiento de América Latina. O sea, vamos a ampliar un poquito esto. Así que no solo esto, sino también que puedan probar distintas comidas, las comidas regionales, que un buen asado en Alcorta, que puedan probar empanadas como en la salteña, que puedan probar pastas, que puedan probar, y bueno, entre eso también que puedan un día a la semana comer su comida respectiva, porque a ellos les gusta probar de todo, pero a la vez también les gusta comer una vez por semana su comida de su propia cultura, así que llevarlos al rincón chino para que coman. Esto también me llevó al arte culinario chino, me llevó a conocer el chop suey, el chop mei, las spring roll que mi tesis yo traje, a probar el té chino, toda la ceremonia, y me hice habitué de esa comida. La verdad, el chop suey en casa se hace muy a menudo. El tipo de alojamiento que elegí fue hoteles, ahí dice 5 estrellas, yo elegí el Amerian. El Amerian es de 4 estrellas, pero tiene características de 5. Y lo elegí ¿por qué? Porque estaba cerca del colegio, estaba cerca o sea, estaba estratégicamente, estaba conectado con el centro, estaba conectado está conectado con la facultad, y a la vez los circuitos se lo pueden hacer a pie. También les ofrecí el recorrido, el tour de compras, el Patio Olmos y el nuevo centro shopping. Y allí, en ese mismo día, que aprovechamos y comemos en el patio de comidas y que sea libre, dentro de estipulado, o sea, con los vouchers, todo lo ofrecía, o sea, el programa lo ofrecía completo, pero tengan la posibilidad de elegir lo que quisieran comer. Bueno, el régimen era de media pensión, con opción a visitar distintos establecimientos gastronómicos que mencioné anteriormente. Y el transporte para todo recorrido turístico era terrestre, o sea, lo que eran las visitas a las estancias jesuíticas, lo hacíamos a través de la Traffic. Una visita a Carlos Paz también hubo para que lo hicieran diurna, donde puedan directamente contratar a Fonobús para que nos buscaran el hotel, ir hasta Carlos Paz y allí hacer un recorrido desde que puedan desayunar mate con pan, todo campestre, un desayuno campestre. Después recorrer catamarán, que de allí puedan hacer el city tour. Después ver las luces de Carlos Paz del Puente Uruguay y una visita al casino. De allí volverlos a traer a Córdoba nuevamente, que no se queden allí en Carlos Paz. Y o sea, eso fue un fin de semana. Bueno, también estaba compuesto, el programa tenía compuesto de trabajar con azafrán para las clases de gastronomía. Esto es el programa que yo estaba comentándoles. Las clases de gastronomía no tenía mucha oferta realmente. Tenía azafrán, tenía liga, tenía pimienta negra y tenía Celia. Celia no ofrecía clases de gastronomía
Así que la única que me quedaba era Safran, que me ofrecieron un plan de 3 clases semanales. Y como yo tenía 15 días, o sea, 14 días, tenía 2 semanas, la currícula estaba bastante apretada. La agenda del ejecutivo estaba bastante, se levantaban a las 7:45 y se acostaban a las 11 de la noche. Así que sí, no había forma. Entonces me plantearon hacer una clase al aire libre, un domingo, donde lo llevaban a la Candelaria, a una estancia jesuítica, a tener una clase al aire libre, donde iban a hacer asado y se aprovechaba que fuera la despedida de todos los 15 días que estuviéramos aquí. Fue bastante ardua la programación, que la tengo, la tesis está en la biblioteca si la quieren consultar. Así que las excursiones, bueno, fueron bastante arduo el trabajo que tuve que hacer, visitar cada estancia, no solo investigar, ver los costos que me componían todo lo que yo les estaba ofreciendo. Bueno, ahí está el hotel, como les indicaba, las clases Tsunami, donde lo harían, y las rondas de negocio las íbamos a hacer en el mismo hotel Ameria, porque tienen un lindo salón de eventos. Y Azafrán es el que nos iba a ofrecer las clases de gastronomía. Bueno, entre las excursiones locales eran las visitas a los shoppings. Había un día que una excursión que le puse Córdoba Urbano Natural, como para visitar el zoo y visitar el Parque Sarmiento y las zonas aledañas. Ahí les ofrecía la posibilidad de ofrecerles la gastronomía, proveerlas nosotros, con un día, digamos, directamente comido de picnic, es hacer un picnic en el Parque Sarmiento. Bueno, las visitas en Colonia Carolla del Vino no podían quedar ausentes porque es algo de nuestra región, el salame de la colonia y, bueno, Carlos Paz, como yo les había mencionado. El plan de contingencia lo coloqué porque justamente al ser 14 días, por allí puede haber un día que no solo las amenazas que yo encontré eran desperfecto técnico, cambios climáticos o enfermedad y malestar del turista, ¿verdad? Entonces, el impacto obviamente en un desperfecto técnico era la cancelación de una actividad. Yo preveí de contratar tráfico directamente con una empresa que me provea un servicio mecánico incluido, o sea, no tener que estar renegando con contratar otra tráfico, que ellos se encargaran directamente de terciarizar el servicio. No solo eso, para ofrecer el chofer, entonces yo no tenía que andar lidiando con el tema. En un cambio climático, por allí, en una excursión, una salida, tenía que buscar poder modificar y ser que mi programa sea flexible, ¿sí? Entonces, por allí podía cambiar las salidas del shopping o una excursión como Córdoba de los Paraguas, que es una salida directamente que la ofrece el mercadillo, Obispo Mercadillo. Y si en caso de que uno de los turistas estuviera mal, directamente, si fuera algo de gravedad, contra el guía la persona que esté a cargo del grupo tenía que saber los primeros auxilios. Y bueno, ya de por sí los viajes tienen que contratarse un programa asistencial, o sea, eso ya nosotros lo íbamos a hacer con AssistMed, entre los que eran más baratos o para traerlos aquí. Y en el caso de intoxicación, bueno, netamente llevarlos al hospital más cercano. Bien, yo diseñé 2 programas, no fue por los costos en sí, diseñé por la composición del grupo, porque dado que vienen en grupo, a veces prefieren venir a un departamento de ejecutivo de 2 habitaciones y estar la mayor cantidad posible de ellos. Entonces trabajé con el American y el King David,
Después tenía el Sun Apartment, también tenía la oferta, la posibilidad de elegir cualquiera de esos dos departamentos ejecutivos. Así que los costos eran, realmente había $200 de diferencia para ellos. Así que no era por costos, yo lo separé porque tenía que presentarlo de esa manera, pero en realidad lo hice por la composición del grupo. Lo llamé Executive Premium y Executive Classic por esas razones. Estamos hablando de 14 días con todo incluido, ¿no? Era de 15.655 pesos con 90, el total del programa. Yo cuando lo hice, la verdad dije, no, a mí me parecía que no era viable. Entonces empecé a consultar a España, empecé a consultar en Chile, empecé a consultar en Buenos Aires los valores de los programas. Y este era barato, al lado de lo que se componía, porque generalmente por semana en España era de $4.000. Así que esto en $3.200 quedaba bastante económico por 14 días, 2 semanas. Y el programa era de 2.900, ahí se me dio vuelta el 6, $2.900, así que no había mucha diferencia. Bueno, el punto de equilibrio realmente con un pasajero yo cubro los costos porque todos son costos variables. El costo fijo tendría yo nada más que el guía y el intérprete, nada más como costo fijo. Bueno, y es casi también medio pasajero, casi sería el punto de equilibrio. Bueno, el plan de marketing, que realmente yo lo que hice fue analizar la situación del país, formulé los objetivos, elaboré una estrategia y elaboré el mix de mercado y bueno, el seguimiento del control que uno tiene que hacer, la retroalimentación, ¿verdad? Bueno, analicé los mercados de España, México, Cuba, Chile, Perú y Uruguay, que son la competencia internacional. Mi producto era muy rentable y muy competitivo y totalmente diferente a lo que ofrecen otros países. Y a nivel interno, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza están en desventaja porque realmente Buenos Aires es más caro, Santa Fe no tiene mucha infraestructura para ofrecer y Mendoza realmente no está bastante ajeno para ser un destino viable. Y Córdoba, bueno, por ser todo lo que comprende estar en el centro del país y el legado cultural que tiene la tradición universitaria, lo hacen elegible. Bueno, esta es a modo de grandes rasgos el FODA que yo había facilitado y bueno, los objetivos que planteaba mi tesis era fomentar la calidad de los servicios, crear nuevos componentes en el mercado, mejorar la marca institucional de Córdoba como producto idiomático, generar un flujo constante de visitantes de la nacionalidad china para que incentiven el gasto en nuestra provincia y por esto también generar nuevas fuentes de trabajo. A nivel social, preservar las tradiciones locales, fomentar la integración de la cultura china en el entorno local sin provocar una contaminación en este aspecto y favorecer el intercambio cultural y económico. Y bueno, y en cuestión ambiental, preservar el medio ambiente y gestionar servicios y bienes ofertados a modo que procure el menor daño de la fauna y la flora de la región. Eso en cualquier tesis que esté relacionada con una visita a la provincia siempre hay que tenerlo en cuenta, la preservación de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Bueno, la estrategia era oferta diferenciada, actividades que se realicen que no deben ser imitables, que al menos en el tiempo no sean imitables. Por eso yo elegí, por ejemplo, gastronomía, un programa distinto a lo que podían ofrecer otros lugares, o elegir, por ejemplo, en vez del tango que se dicta en Buenos Aires, buscar una actividad de baile distinta o un poco diferente. De la imagen partiendo desde la creación de un logo y atributos, que era idiomática la que yo presenté previamente, y todas las acciones deben proporcionar un beneficio valorado por el turista. Bien, la calidad es sobre todo desde
desde el primer momento hasta que se vayan, cuidar mucho la imagen que le demos al turista, porque un turista que se va y desconforme no vuelve. Así que, bien, de eso constató mi tesis y fue un desafío bastante interesante. El desarrollo de la misma fue de un año clavado. Yo la empecé un 15 de marzo y me recibí un 14 de marzo. Así que eso fue. Si tienen alguna pregunta antes de cerrar, qué hacer, qué no hacer, bueno, nunca se nieguen. Las ideas no son ninguna, no descarten ninguna idea. La idea pueden ir cambiando con el tiempo y bien, traten de hacer algo que les sea económicamente rentable también a ustedes. No elijan algo demasiado lejos, yo lo que pienso, o sea, busquen algo. Sí, me estoy yendo a Brasil, si bien no es China, pero me estoy yendo a Brasil para implementar esto en Salvador de Bahía. Salgo el 3 de junio. Voy a empezar a trabajar con producto idiomático. Sí, sí. Y acá en Córdoba, sí, acá en Córdoba en un futuro, quizás el año entrante, lo estoy implementando. Este año me dediqué un poco a disfrutar de la vida de recién egresada y no hice contacto. En Carlos Paz están trabajando, la Secretaría de Turismo está trabajando en implementarlo, pero todavía no hay, o sea, si vamos a hacerlo legal y bien, los requisitos para hacer un centro educativo que trabaje con idioma español tienen que tener requisitos bien pautados según la Agencia Córdoba Turismo, y eso realmente buscar los recursos o sea, sobre todo los recursos humanos correctos y factibles. Viene gente del resto del mundo, digamos, a estudiar. Es un fenómeno que se produce en los últimos 10 años. Por ahí el proyecto tuyo puede tener una inserción en alguna institución que ya esté prestando el servicio de capacitación en español y esté figurando como una nueva unidad de negocio, por ejemplo, digo. Claro, justamente en la ida que yo voy, o sea, a Brasil, donde me estoy yendo, justamente es favorecer un intercambio desde ambos países. Es trabajar desde allí hacia traer a brasileros a la Argentina. Y ya estoy gestionando entre algunas empresas de poder trabajar. La idea que habíamos tenido de hacerlo desde aquí, pero eso se tiene que trabajar como también indiquen, ya sea en Carlos Paz o aquí, hay que desarrollar primero toda la elaboración. Sí, podría trabajar con alguien que ya esté en el mercado, pero lo mío siempre es remarlo desde cero. Siempre fui así. Pero la idea, me gustaría que se haga en el IES directamente esto. A futuro hacerlo desde aquí, porque también favorecería el intercambio con nuestros estudiantes, de tener posibilidad de conocer otras culturas, otros estudiantes, que eso estaría muy bueno, ya que el IES tiene mucho intercambio o sea, posibilidades de seguir estudiando afuera, esto, bueno, creo que también estaría bueno lograr la integración a futuro para varios países, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, daré entendido que estuvo espectacular entonces. Bueno, gracias, chicos, por venir.